noches, bienvenidos a Fragmentos de un Festival. Soy Daniela Acuña y en nombre de la otra y de José Ángel Leiva, pues les damos la bienvenida. Esta tarde nos acompaña Alfredo Fresia, poeta, traductor y docente uruguayo. A partir de 1976 reside en Sao Paulo. Su primer poema sale en 1973, su más reciente en 2017. Su poesía ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el turco, el macedonio y el griego. También ha recibido varios premios, por ejemplo, el premio Bartolomé Hidalgo y el Morosoli a la trayectoria. En 2018 le otorgan la ciudadanía ilustre en su ciudad natal, Montevideo. El año pasado sale su libro de memorias sobre roca resbaladiza. Es un placer y un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, si no, el honor es mío de estar con ustedes, con la otra, de la que fui fundador allá en los años 2000, no me acuerdo si era 2014, efectivamente. Para mí es una honra estar con el trabajo enorme que ustedes están haciendo, del que participé, y que hoy en día leo siempre con mucho interés. Pues muchísimas gracias. ¿Qué le parece si empezamos conociendo un poquito sobre sus gustos? Nos gustaría que nos compartiera un poema de algún otro autor que de alguna manera haya sido o sea importante en su obra. Entonces, elegí sí un autor, una autora, que es Josefina Pla, una autora que muy pocos conocen, infelizmente, desgraciadamente. Yo la conocí muy joven, cuando yo todavía vivía en Montevideo, allá en el año 69. La conocí durante el año 68. Yo había empezado mis estudios en letras. En el 68 yo tenía 20 años, yo nací en el 48. Y me entusiasmé tanto con la lectura de esta poeta paraguaya, o para ser exacto, española, de las Canarias, pero instalada en el Paraguay, avecinada en Paraguay. Bueno, pues en la época fue un descubrimiento para mí. Entonces, yo pienso que con frecuencia me preguntan qué influencias yo detecto en mi propia obra poética, y es muy difícil. Yo prefiero no responder a esa pregunta porque son tantos autores, poetas, textos que de un modo o de otro lo contaminan a uno, gracias a Dios, agradeciendo a la divinidad, a la musa, que nos contaminen. Pero si hubiera que elegir uno, ¿por qué elijo a Josefina? Es por el deslumbramiento que me produjo en la época. Yo fui al Paraguay desde Montevideo, que era un lugar muy lejano. En la época, en los años 60, ir de Montevideo al Paraguay era lejos. Y lo que me deslumbró, y ella era una migrante, detalle tal vez nada menor. Y ahí en México, un muchacho que trabaja en la UNAM, que saca fotos a los poetas, bueno, me sacó fotos en la Plaza México. Después te hace una serie de preguntas, bueno, y me hizo la eterna pregunta sobre las influencias. Le respondí que no sabía responder. Le expliqué que no podía darle señales concretas, pero que en cambio había habido alguien que sí me había abierto las puertas afectivas, al menos, a la poesía, y que fue Josefina, a los 20 años. De manera que la elijo a ella, y él me respondió, me acuerdo, todos los poetas me dicen lo mismo. Se ve que todos tenemos a alguien que nos da las llaves de la República de las Letras. Josefina, bueno, la historia no te la voy a contar ahora, pero aconsejo su lectura.
Tal vez no sea la poeta tan admirable como me parecía a mis 20 años, pero es una poeta muy interesante. Elegí un poema que es bien representativo, es anafórico y es muy Josefina, que se llama Libre. Libre para nacer sin elegir el día, libre para besar sin saber del por qué esta boca y no otra, libre para engendrar y concebir lo que ha de traicionarte, libre para pedir lo que después te será inútil, libre para buscar lo que mañana ya no tendrá significado, libre para morir sin elegir el día, libre para pudrirte sin escoger el sitio, libre para volver al polvo sin memoria, libre para seguir el rumbo de la raíz pequeña, libre para mirar el sol que no te mira, libre para nacer sin elegir el día. ¿Cómo se llama el poemario de donde toma el poema? Este poemario lo estoy leyendo en una antología de Josefina que yo traduje al portugués, y es una antología bilingüe que salió en Lisboa hace una punta de años. Te lo diré, a ver, espérate. Salió en el año, a ver, hace muchos, en el año 2002, hace muchos años. Como que tenemos un poco de problemas con internet porque se quedó pausado. Libro, ese es el motivo por el que lo elegí, porque por el que la elegí a Josefina. Y estaba pensando, como yo tengo una relación con, con la vida, que pasa por la poesía, que no es directa, me parece que la realidad y el mundo es intolerable. La realidad y el mundo son intolerables. Y solo puedo acceder a ellos a través de una narración que yo me hago. Y esa narración es poética, en mi caso. Entonces, como te voy a leer poemas inéditos que deben salir en un libro que estoy preparando, que debe salir en el 2022 o en el 23. Esperemos que sea en el 22. Ojalá, ojalá. No, no sé, no importa, no. La poesía no pide nunca urgencias. No hay que tener ansiedad. Tengamos ansiedad en todo, menos en Menos en la poesía. poesía. Sí, sí, en poesía no se puede ser ansioso. Pero claro, ahí no hablamos de poesía, hablamos de una publicación. Yo los voy leyendo, estos poemas, algunos los he puesto en el Facebook. En fin, no hago cuestión de un secreto. Hay gente que sí, que trabaja bajo el signo del sigilo, esconden en sus gavetas los poemas nuevos. Yo no. Al contrario, me gusta el feedback que pueda volver de los lectores. Es interesante para mí. No, en fin. Pero te decía el motivo por el cual te leeré un texto que es en prosa, y que no sé si incluiré en el libro, tal vez sí, a modo de, al comienzo, por ejemplo. No es poesía, pero que me explica mucho. Y que como es un libro bastante autorreferido, empieza con, he sido feliz, sí, claro, lo fui. No creo en vidas hechas solo de desgracias. Vidas invivibles es solo un oxímoron borroso, desleído. Pero lo fui a través de la narración que yo me hice y aún me hago de ciertos momentos. Mis momentos de felicidad fueron literarios. Muchas veces elegí alejarme o quedarme solo o detener lo que me hacía feliz para poder narrarme tanta felicidad. Nadie narra nada en el momento mismo de la felicidad, como nadie narra nada en el momento mismo del infortunio. La poesía, por ejemplo, se escribe, se escribe sin ansiedad
y en un estado emocional equilibrado, por más que el tema sea el propio desequilibrio. Nadie narra nada en el momento mismo de la felicidad, porque es un momento que duele, quema, arde, no se lo puede vivir sin mediaciones. La real felicidad la entreví a veces, por ejemplo, con Jean, un amigo fallecido, parce que c'était lui, parce que c'était moi, la cita de Montaigne, porque era él, porque era yo. El relato, en cambio, nos prolonga y se prolonga mientras vivimos, dulce lenitivo contra el infortunio. Ya te da un clima también de ese libro, que, ¿por qué no? Tal vez acaso sea el último. Tú sabes que yo hace 3 años tuve que enfrentar un cáncer, que es algo que te mueve el piso, activamente. Inclusive me gustaría empezar por un poema que se llama Radioterapia. No quiero entristecer a nuestros, ¿cómo se llama?, auditores y la gente que nos ve, porque no es así. Sin duda no es un libro de celebración de la vida, tal vez sí, pero de la alegría no lo es. Pero me gustaría, sí, empezar con, no lo había pensado, pero empezar con Radioterapia. Muy bien, lo escuchamos. Piense en un velero, él se desliza sobre el mar casi rosado del atardecer. No se ve el joven marinero, sin embargo, piensa en un pescador. Labra lento el paciente epitelio del mar. Piense ahora en un tumor casi inmóvil, en la incierta galladura rosada hundida a medias en la glándula. Y repita que no navega. Bueno, hay muchos poemas que estoy pasando. Por ejemplo, El paso. El mínimo desarreglo del mundo, la hora exacta que precede a la tragedia, un timbre, el teléfono que toca, el día tibio y sin historia hasta él fue entonces. El instante preciso, el anterior a la llegada de la carta, la cúspide de la inminencia, abrir el sobre, y si el mundo pudiera detenerse, pero no, aquel tren tampoco se detuvo, y haber podido seguir calle arriba, pero no. Un vendaval la noche anterior que cerrara los caminos, no hubo, ni se retrasaron las agujas del reloj, ni atisbar el borde, el abismo, la cita, cuando ya no había tiempo de entender los signos, el San Antonio muerto en la ventana, el instante en que los perros aullaron como si lloraran, y si el segundo antes, pero no, y doblar una esquina. Bueno, le gusta a José Ángel, lo voy a dar por José Ángel. Se llama Otro Tiempo. Lo puse en una red social y le gusta. Otro tiempo bajo los años corre. Otros días se mueven bajo el día. Son horas que se estiran o que encogen tras el manto irreal de la vigilia. A veces subterráneo vuelven sueños. Otras veces la infancia atravesamos viajando un segundo en el perfume del pan o de un jazmín inesperado. O aquella melodía de una vez en Veracruz y que será por años la embrujada llave del infinito entrevisto en la tarde de un verano. Es un tiempo sin límite y rebelde, no respeta reloj ni calendario. Anda en meandros, gira, se detiene y va en un verso de la muerte al parto. Es hermoso. Bueno, a ver, los títulos son significativos. Bueno, interrumpe un poco esa línea, pero tal vez me gusta porque se llama Ilustración. Y es casi un homenaje a Paul Celan, el poeta Paul Celan. Me gusta porque hay mucha arrogancia entre algunos poetas.
Entonces, ¿cómo es bueno separar? Acá gráficamente está separado con una estrellita que separa las dos partes del poema, de una cosa y la otra. A ver, una vuelta más, seguir la carrera, alcanzada la gloria, exhiben galardón, hieren al elefante hasta que aprenda a girar en la demencia, se agarran en la barra segura del trapecio, son prosistas sin red, son sabios de academia. Paul Celan, en el puente Mirabeau, ya no oirá el barullo del mundo, habló otro idioma o todos los idiomas y escribió en la lengua del dolor. Aprendió que el poeta siempre pierde, que está solo con su lastimadura, y supo que su cuerpo era un puente en silencio y su salto, el poema del final. A ver. Bueno, Paseo de las Rosaledas, un recuerdo con Jean, mi amigo fallecido, uno de los fallecidos. A esta altura de mi vida, con 73 años, te imaginas que a mí me tocó el destino de permanecer todavía en este mundo, pero mis amigos han partido. Jean se fue de este mundo. Tú y yo juntos por la Rosaleda. Fue tal vez en el Prado, o quién sabe en Provins, donde nunca estuvimos y solo fuimos ebrios un perfume. Ese día existimos, hechos de huesos rosas, o como estrellas muertas, por siglos y más siglos estallará su brillo, su viaje en años luz nos atraviesa como el infinito, ese mismo infinito que penetra los músculos, nuestros huesos transidos. Las viejas rosaledas entrevistas siguen floreciendo aunque ya no existan, como tú y yo. Las rosas perfuman como amantes, trepadoras ardientes, adheridas al hueso enamorado, donde siguen su viaje la luz de estrellas muertas, dos almas y un destino. Wow. Tango Rock. Tango roto. Tango Rock. Es un poema de una serie muy montevideana. He eliminado, no leeré algunos que son muy montevideanos, con ciertas jergas montevideanas y que pueden crear un ruido de comunicación. Este creo que no. Tango Rock. Era un boliche de durazno y Andes, de striptease de muchachos y de baile. Me sacó a bailar tango rock. Yo llevo el compás y me llevó noche adentro. Hoy que el insomnio me lleva alma adentro, no sé si subo o bajo por mis huesos, si tropiezo en la escala de mis años, ni qué cajones cierro y cuáles abren la memoria de cuándo y de qué piano llegan notas de un tango y los muchachos que bailaron conmigo y me llevaban en el boliche de durazno y Andes, o si es el frío, el mar, la noche solitaria. Poeta y olvido. El tema del recuerdo, su contrapartida, el olvido. ¿Y para qué servirán los recuerdos? Asomarse al abismo del pasado, hiriéndose los pies en la escollera construida con piedras de otras vidas. ¿De qué sirven los ángeles nostálgicos? Sobrevuelan los mapas del despojo, fantasmas que se adhieren a las alegorías, naufragios que tal vez nunca existieron. El poeta en un muelle sin recuerdos, una estatua de sal disuelta por las olas. Ya no lee en vestigios, ganó el mar, la medusa, el olvido, el horizonte. De la misma serie, Disco Viejo. Hoy no tengo futuro, hoy no me esperan aventuras ni ardientes profecías. Solo tengo el camino de un retorno con alma y noche gardelianamente. Hoy sí voy a perderme por veredas de un pasado en que
pueda reencontrar la tristeza en la calle Piedra Alta y aquel cuarto cerrado y con olor a pote de mi áncora vencida tras los húmedos muros de mi infancia. Sin futuro y sin cuerpo surge un vals con escenas de un largo déjà vu, un eterno retorno como el sueño o como el sexo, viejo compañero de piel morena y acentos norteños, camas deshechas donde busqué amor. Los cuerpos se dirigen al futuro, las almas solo cuentan el pasado. Y hoy soy un alma como un viejo disco que gira en la vitrola, un vinilo con ruidos. A ver, este es un poco, es muy montevideano, está situado inclusive en cierta esquina, pero bueno, vamos a ver. Sí, sí, sí. Aparición. Las vi pasar por la calle Colonia, buscaban por mí entre los transeúntes. No sé si eran mujeres o quimeras, venidas de la noche por el túnel, de donde surgen los remordimientos, ilusiones perdidas o tabúes, malditos por el tiempo, los recuerdos de guerra torturados en el búnker húmedo de los secretos, espectros que giran en la noche y nunca huyen, como aquellas mujeres o quimeras que buscaban por mí hechas tahúres de una plaza de miedo, esquina Minas. Venían para que las perpetúe, poema o pesadilla, el más allá clandestino, donde ellas deambulen. Te puedes imaginar que alude a cierta esquina en donde hay cierta plaza. Te lo puedes imaginar, por lo menos. Sí. Digo, ya que si alguien conoce Montevideo sería como más. Claro, claro. Por ejemplo, fíjate, este Sueños, con otro amigo ya fallecido, y menciona una estación central, como dice, menciona una bahía, claro que es la bahía de Montevideo, claro que es cierta estación central de un tren que es muy hermosa y que está muy deteriorada, bueno, en fin, hay todo un contexto. Ese es un tema muy interesante, cómo la poesía tiene la obligación de resistir a la parte del lenguaje que comporta lo contextual, lo que el lector sabe porque conoce el lugar aludido, la circunstancia aludida, los personajes aludidos. Es el tema de los clásicos. Cómo uno puede leer un autor clásico, Horacio, Gilio, para hablar de Homero, todo, cualquier clásico, y entenderlo, o por lo menos entender una parte, y que el poema permanezca de pie. Ese es el secreto. A ver, Sueños. Es un poema muy nostálgico, en el fondo. Después de tantos años, todavía soñás, o sueño que soñás, que voy por una calle entre rieles y nieblas de una estación central, camino sin destino, o en mi sueño te espero, sentado en el cordón de una vereda azul, como aquel pájaro que emigraba a mi sueño desde el tuyo y te llama cada día, planea en alta mar y vuelve al sur de una bahía para seguir buscándote después de tantos años. Yo espero que en un público, por ejemplo, mexicano, de cualquier lugar ajeno a Montevideo, pueda guardar la idea del poema, y si el poema tiene algún interés, espero que sí. Sí, yo creo que sí, además, pues está la sensibilidad y está, pues en todos los poemas, aunque no conozcas el espacio al que se refiere, pues siempre hay un lazo que yo creo que tiene que ver justamente con la humanidad, ¿no? Entonces poder entender las emociones del yo poético, creo que eso es lo que hace que el poema sobreviva. Y no importa si no conociste a París del 19 o Montevideo, porque ahí está. Y eso es... Ese es el secreto. Exactamente. Por eso yo no creo nunca que la primera persona de un poema, inclusive los que son bastante autorreferidos, esta serie va a ser relativamente autorreferida,
Pero aún así, el yo del poema nunca es el yo biográfico, privado, que no interesa a nadie, excepto a mí mismo, a uno mismo, claro. Bueno. Pero lo importante es que ese yo del poema represente una parcela, por lo menos importante, de la humanidad, Exacto. más allá de las circunstancias que puede inclusive haber provocado el poema, y aquellas que son mencionadas de un modo o de otro. Mira, te leeré uno que no hubiera leído sin esta explicación a otra amiga también fallecida, no hablemos más de eso. Una poeta que ya ha escrito, que falleció hace unos 2 o 3 años, y que ha escrito para la otra, gran traductora del checo, de lenguas orientales, de Europa Oriental, que se llama Teresa Ami, yo prefiero Teresa Ami, y que fue una gran poeta. Yo creo que en México no la conocen como poeta, la conocen como traductora, es una pena. Bueno, y aquí hay un contexto todo de un poema que yo escribí en mi juventud, no es un poema antiguo, al que ella respondió un día con un hermosísimo poema, y al que yo respondo ahora, que ella no está, con este poema que se llama Better Days, con Teresa Mí en la memoria. Sí, un día escribí versos, recomienzo. Sí, un día escribí mejores versos. Cuando el amor era una rosa ilícita y mis vacantes rosas del destiempo volvían en los frescos pintados del rey Minos. Teresa descubrió que no eran rosas todas las rosas de la Malmaison, sino su más fiel representación. El memorial de hombres que me amaron, carcomido por la amnesia del tiempo, ahora yace en alguna biblioteca, mientras yo salvo versos del olvido, cuando ya han muerto todos los amantes y en el insomnio recojo sus nombres como vestigios de una marejada, sus manos naufragadas en mi almohada, como estrellas de mar o como el líquen salado de los restos del amor, limo blanco y viscoso entre los labios con que hoy bendigo versos de otros días, cuando escribía mejor, y Teresa me ofrecía las rosas Bucaner, las Blue Moon y las híbridas de té. Es un homenaje a Teresa, naturalmente. Recuerdos de tiempo de estudiantes también, que están aquí incluidos. Un homenaje a Vallejo. Este me gusta mucho, pero es un poema que no es muy bueno, pero me gusta mucho porque se llama Selfie, y es bien cortito. Melancólico Narciso, selfie gloria de los pobres, anónimos y obedientes, prueba vana de ser hombres. Ni la pluma ni la espada, solo un clic y eternizamos el vacío de las horas de alma inane y brío escaso. Es tal cual una selfie. ¿Hay tiempo para uno más? Sí, claro que sí. A ver, no, esto es de estudiantes. Querría leer uno que se llama Destino, que fue el tema con el que empecé. También es corto. El destino. El primer día fue el día del error. Miré el sol como a un reto. Olía a guerra. Yo era un vagabundo con ojos para ver y atravesar los años, ver los huesos quebrarse, ver la carne sumida en tierra ciega. Me guiaron los perros y la luna hasta aprenderlo. Comillas, el sol y la muerte no se pueden mirar fijamente. Asterisco, F de la R, que es François de la Rochefoucauld. Este poema me parece que es que volvemos, es lindo cerrar por aquí porque volvemos al tema que yo había leído de sentir que hay un destino que nos precede, que nos conduce y que no somos libres, no somos libres. Me guiaron los perros y la luna. A partir del momento que tú naces te guían las fuerzas de la naturaleza también, y esa cosa llamada destino, cuando uno no pasa de un viajero más o menos vagabundo
atravesando los años y dejando pues el cuerpo, nada. Y sabiendo que ahí va a la Roshukú, el sol y la muerte no se pueden mirar fijamente. Cuando uno va a hablar de la muerte en un poemario, por ejemplo, es mejor mirar para el otro lado, como el sol. Son temas que es mejor evitar. Bueno, pararía aquí si quieres, pero poemas sobran, hay muchos, demasiados Sí, inclusive. pues si quiere compartir uno más, adelante, yo feliz. No quiero, yo quiero compartir. Ahora, no sé si interesará, estaba pensando en ese que del tiempo de estudiante. No, vamos a, realmente tan autorreferido, no. Vamos a uno que además es formalmente muy cuidado, que habla del poeta y que se llama Meditación. Blanda es la muerte, hongo hinchado en otoño, tumor del tiempo. Leer en astros, años luz de tu vida, cuando ya han muerto. Carta celeste, una estrella en cenizas, mi cuerpo eterno. Lee en los huesos de mi esqueleto azul tu enigma antiguo. Hechos de estrellas, somos solo reflejos, tal cual la aurora. Leer señales, pasar el mundo a letras, tarea humana. Y entonces no puedo dejar de agregar otro poemita, pero muy cortito. Este es de 4 versos, realmente. Que se llama Ajax, el héroe genérico, pero es tan simple. Recuérdalo, llegar a buen puerto era ilusión. Tan feroz la hecatombe y tan mansas las bestias. Llegar a algún puerto es obra de los hombres. No llegar a ninguno es la única obra de los dioses. Wow, pues muchísimas gracias por compartir. Bueno, antes de terminar, quisiera hacerle una pregunta. Pero elija un número, por favor, del 1 al 10. Del 1 al 10. A ver, el 6. 6. Wow, ¿cómo reconoce a un verdadero poeta? Cuando se siente el palpitar de un alma. Es por eso que yo no adhiero demasiado a las vanguardias, por ejemplo, aquellas que trabajan, a ver si me explico bien, porque, a ver, aquellas que trabajan solamente el lado formal, yo me acuerdo los concretistas aquí en Brasil y aquí en Sao Paulo, cuando en los años 50, que habían hecho el plan piloto para la construcción de un poema. Bueno, ahí evidentemente era, no imposible, pero era muy difícil ver eso que yo llamo el palpitar de un alma, que es un alma que no es individual, que no es necesariamente individual, y si lo es, debe ser compartida por todos. Lo encuentras inclusive en los poetas parnasianos, que son aquella perfección formal, pero en los buenos poetas hay ese palpitar, hay ese enigma, hay ese duende que no se encuentra en perfectos poetas parnasianos olvidables. Lo encuentras qué sé yo, en literatura aquí en Brasil, en literatura, en poesía de Alberto de Oliveira, por ejemplo, tú no lo conoces, en fin, es un poeta de la época. Y en cambio lo encuentras sí en Olavo Bilac. Eso en términos de Brasil. A ver, en términos latinoamericanos, lo encuentras en todos los primeros modernistas, en Asunción Silva, pues todos los modernistas, en Asunción Silva, para hablar de Darío, naturalmente. Lo encuentras menos en Gutiérrez Nájera, está ahí. En fin, la respuesta que te doy es simple. Yo reconozco un poeta en eso que yo llamo, y que debe ser bien explicado, porque si no les puede llevar a confusiones, el palpitar de un alma. No es la idea romántica tampoco de un yo que palpita y expone su valor, su amor o el tema que quiera abordar. No.
Es el palpitar de un alma que es un alma que implica al lector, que deja algo que es fundamental en poesía y que es que el lector tenga su parte en el poema, que el lector cree una parte considerable, a veces entero, el poema. A ver, Sí, que te permita los poetas identificarte, muchas ¿no? identificarte y hacer el Y trabajo de entender. construcción del poema. Claro, muchas veces algunos poetas hacen toda la obra, explican todo lo que todo lo que juzgan necesario y que no es necesario. Porque el poeta, el lector está ahí justamente para crear su parte. No hacer como cuando uno es profesor y hace que los alumnos participen en la construcción del conocimiento. Hacer exactamente lo mismo en poesía. En Hay una poesía. parte del Es poema darte que algo solo y tu lector completar ese algo. exactamente. Todo eso es lo que yo llamo el palpitar de un alma. No es la idea romántica, ¿verdad? Pero Me es la agrada. respuesta que te... Pues muchísimas gracias por todo este tiempo. Esperaremos ese poemario. Ah, sí, vamos a ver. Tendremos Está muy paciencia. adelantado. Vamos a ver. Verá que sí. Y pues a nombre de la otra le doy las gracias y pues a todos los que nos están viendo también muchas gracias. Sigan el festival. Y Y gracias bueno, también, yo participo de tu agradecimiento y gratitud hacia la otra, tía, José Ángel, a todos los muchachos de la otra, que conocí el año 19 cuando estuve la última vez, antes de la pandemia, en México. Muchísimas gracias. Y bueno, cuenten siempre conmigo, que soy su lector fiel. muchísimas gracias. Pues que La pasen una próxima. linda tarde y hasta pronto. Igualmente, hasta pronto.